vamos a pensar en esta mañana en lo que estamos pensando en el servicio cristiano y en el pasaje que el pastor me pidió que tuviera en cuenta para la predicación. Y cuando el pastor me dio este pasaje y yo lo leí y vi cuál era el tema, bueno, los que me conocen, mi familia sobre todo, saben que para mí los perfumes que se ponen en la piel no es algo que sea lo que más me llama la atención. Es por varios temas. Uno es porque a mí los perfumes no me duran, porque a veces me hacen doler la cabeza cuando hay perfumes fuertes, pero pensaba que eso tiene que ver con los perfumes, los que usamos para el cuerpo o los que se fabrican. Pero quise pensar en algunos perfumes naturales o cosas que me dan, que me gustan. Y el primer recuerdo que quiso venir a mi mente cuando pensé en los perfumes, pensé que a mí lo que sí me gustan mucho son las flores. Y vino a mi mente que el lugar donde más flores pude disfrutar fue el jardín de la casa de mi abuela. Y hice una lista y pensé que, no sé, acá están justo las 3 hijas, estamos en el horno porque por ahí me van a corregir. Pero había muchas flores, las violetas, las margaritas, las dalias, los jazmines, las rosas, el jazmín del Paraguay, ese que es blanco y celeste. Y había muchas flores. Y a mí me gustaba mucho jugar con esas flores. Y muchas de las cosas o los recuerdos que tengo es cortando las violetas, que había que cortar muchas para que se vieran porque eran muy chiquitas, o cortando las margaritas en el jardín de mi abuela. Y ese es un olor, un aroma que siempre recuerdo y que me da buenas sensaciones. Y el domingo pasado, Marta, por un mimo que quiso hacerme, consiguió tulipanes. Y había algunos poquitos tulipanes. Y yo le pedí a Marta que esta mañana, yo quería que si ella me volvía a conseguir tulipanes, pudiera haber tulipanes en el culto y ofrendarlos. Para algunos, por ahí para los varones, las flores no son algo que sea muy representativo, pero si ustedes son observadores, cada domingo de cena Marta prepara los floreros. Quién sabe, esto tiene que ver con alguna costumbre muy tradicional, que los que venimos de hace muchos años a la iglesia, en una época, no sé si era en Caballito acá, a veces cuando el que cumplía años traía flores. El domingo de cena había flores, porque es como un acto de reconocimiento a Dios y de querer que también los que son muy ordenados, queremos que esté todo limpio, porque eso es parte de nuestra adoración y de nuestro reconocimiento a Dios. Y en esta mañana vamos a pensar en un perfume que fue derramado para Jesús. Y antes de leer el texto vamos a hacer algunas aclaraciones. Hay 2 mujeres en la Biblia que derramaron perfume. En 3 de los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Juan, se refiere a la mujer que vamos a hablar en esta mañana. En el evangelio de Lucas se refiere a otra mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Y hago esta aclaración porque son 2 mujeres muy diferentes. ¿Cuál fue la mujer que derramó el perfume que nos cuenta Lucas? ¿Se acuerdan? ¿Por qué derramó el perfume sobre Jesús? ¿Alguno se acuerda? ¿Sabe cuál es? Era una prostituta que estaba buscando el perdón de Jesús. Y en esa ocasión que nos cuenta Lucas, esta mujer, buscando el perdón de Jesús, derrama su perfume y los que estaban con Jesús lo critican diciendo cómo él se dejaba tocar por una mujer como esa, por una ramera. Y lo critican a Jesús por haber permitido este acto que hizo esta mujer buscando el perdón de Dios. Pero vamos a pensar en la otra mujer que derramó el perfume sobre Jesús. Yo les voy a invitar a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, versículo 3 al 9. Yo les voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual. Y les decía que tanto Mateo como Juan también hablan de este acontecimiento y después vamos a hacer referencia a Juan porque Juan nos da algunos detalles que nos dan más precisión de a qué se está refiriendo y cómo era la situación en la que Jesús estaba pasando. Marcos 14, del 3 al 9. Dice así la palabra de Dios.
Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron: ¡qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender por 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer. Pero Jesús les dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único que podía hacer. Derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas nuevas de Dios. Y si quieren buscar en Juan, el capítulo 12, ténganlo abierto porque más que nada porque Juan nos da algunos detalles más precisos, ¿no? Leyendo un comentario dice que Juan fue el último que escribió los evangelios y que por el evangelio y por eso seguramente puso más datos, porque al principio a veces contar cosas con nombres podía comprometer la vida de los que habían estado con Jesús. Pero si vemos y después quieren leer en sus casas el relato de Juan 12, Juan nos dice bien clarito quién era esta mujer. Esta mujer era María, la hermana de Marta y de Lázaro. Esta mujer ya había estado muchas veces con Jesús. Creo que el hecho que más tocó a María de haber estado cerca de Jesús fue que Jesús resucitó a su hermano. Ya se conocían de antes de ese episodio, pero creo que lo que marcó a María en su relación con Jesús y en esto que vemos que está haciendo por Jesús, es que Jesús había estado con ella en uno de los momentos más difíciles de su vida y había tenido el poder de resucitar a Lázaro, su hermano. En relatos anteriores nos hablan de las dos hermanas, de María y de Marta, ¿no? Que eran muy distintas. Marta era la que corría, iba y venía, trabajaba, hacía. Y si yo tuviera que identificarme con los dos personajes, o con Marta o con María, por ahí me identificaría más con Marta. Marta estaba más dispuesta a atender, a hacer, a venir, a enojarse, porque la retó a María. ¿Se acuerdan en un relato anterior que la retó a María, que estaba ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Y eso me hace identificarme más con Marta, pensar que si hubiera estado cerca de Jesús hubiera sido más Marta que María. Pero queremos pensar en María en esta mañana. Y María siempre, en todas las ocasiones que nos relata el texto bíblico y seguramente en las que no están en el relato bíblico, estaba cerca de Jesús, escuchándolo y prestando atención a lo que él decía. No era una época en que la mujer estaba reconocida, porque de todos los episodios los discípulos eran todos varones, siempre que nos hablan cuando fue la cena del Señor, un poquito después de este episodio, eran todos varones, pero María se la rebuscaba para estar cerca de Jesús. Empezamos cantando esta mañana que el lugar más seguro, ¿cuál es? Los pies de Jesús. Y María siempre buscó estar a los pies de Jesús. Seguramente María, no sé, porque en esa época las mujeres no estudiaban, ni sabrían leer, ni nada, pero el relato que nos traen esta mañana nos hace pensar que María estaba muy atenta a cada palabra que Jesús decía. Estaba muy atenta a lo que Jesús decía y quería hacer con ella. Algunos dicen que ese perfume que tenía, que era muy caro, era la dote que ella tenía para su matrimonio. No sé si era así o no. Lo que sabemos es que María tenía este perfume que era muy caro. De nardos, de nardos. Dice que es una flor que nace en el Himalaya y que sigue siendo una de las flores más preciadas para lo que tiene que ver los perfumes.
y que estaba envasado en un frasco también muy importante, y que estaba sellado ese perfume para que su aroma se pudiera conservar. Y si pensamos en lo que dijeron los que estaban ahí, María no hizo un acto racional con su perfume, porque si hubiera pensado con su cabeza solamente, era mejor venderlo, como dicen ahí, que Juan nos dice que fue Judas el que dijo, que por qué hizo eso y no lo vendió para ayudar a los pobres. María no hizo un acto racional cuando hizo esto. María hizo un acto, podríamos decir, extravagante o exagerado al romper su frasco de perfume para ungir el cuerpo de Jesús. El tema que este acto que nos puede parecer a nosotros o a los discípulos que estaban ese día que es un acto exagerado o extravagante, no lo hizo con cualquier persona. María decide hacer esto frente a Jesús, que no era cualquier persona. María tenía claro que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías que estaban esperando. Y por eso hace este acto que para muchos, aún para los discípulos, pareció un acto extravagante y exagerado. El amor de María hacia Jesús era la respuesta del amor que Jesús tenía hacia ella. María no era que era porque era buena y porque no tenía otra cosa que hacer y porque quería de alguna manera sobresalir. María estaba respondiendo al amor que Jesús le había demostrado en cada momento que habían estado juntos. Y si pensamos en el perfume que María derramó, por lo que nos dice el texto bíblico, era un perfume de gran valor, eso no hay duda. Era un perfume que se usaba para ocasiones especiales, que no se usaba para cualquier cosa. Era un frasco que María podría haber abierto y haber usado un poquito. En mi casa, por ejemplo, algunos se ponen perfume, que parece que van a vaciar un frasco cada vez que se ponen perfume, pero los que saben usar bien los perfumes, el perfume dura mucho si lo sabemos usar, y si es bueno, los que entienden de perfume, mejor, porque dura mucho y podemos ir fraccionándolo. Si lo cerramos bien no se evapora, el perfume lo podemos usar muchas veces. Y María podría haber hecho esto con el perfume, haber abierto el frasco, usar un poquito o un poco para Jesús y el resto haberlo conservado. Pero decide derramarlo todo sobre Jesús. Y Jesús hace una referencia en cuanto a lo que a la muerte y a decir que estos perfumes u otros se usaban para ungir a los muertos. Los que conocen un poco de la tradición judía o han estado alguna vez en un entierro judío saben que el cuerpo se prepara de una manera especial. Una sola vez me tocó estar en un cementerio judío y distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros, cuando se llega al cementerio, Dani me va a corregir si digo mal, pero no importa, ustedes después le preguntan cualquier cosa a él, pero cuando se llega al cementerio, la familia espera en un lugar y el cuerpo se lleva a otro lugar, se baña, se prepara, se unge, se vuelve a poner en el cajón y recién después va a la sepultura. Y Jesús hace referencia a esto y también después cuando se adelantan los hechos y hablamos acerca de la muerte de Jesús y que Jesús estaba en la tumba, si ustedes recuerdan, las mujeres fueron a la tumba, ¿sí? ¿A qué fueron las mujeres a la tumba? A ungir el cuerpo, dice el texto, que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y qué pasó cuando las mujeres llegaron a la tumba? El cuerpo no estaba, no pudieron hacer eso que iban a hacerlo. Pero María, que era una mujer que estaba atenta, y que sabía y había entendido bien lo que Jesús estaba hablando con ellos, se adelantó y lo ungió unos días antes. No podemos decir con precisión cuántos días antes. Algunos dicen que una semana, algunos dicen que después de este episodio ya fue la cena, no importa el tiempo. Lo que importa es que María se adelantó y María había entendido y sabía lo que se venía.
Seguramente los hombres que estaban en ese lugar estaban esperando todavía una manifestación más poderosa del Mesías, un Mesías libertador, un Mesías con otro perfil, y no habían podido entender todavía lo que Jesús le venía diciendo hacía casi ya 3 años, de que Él iba a morir en la cruz, iba a derramar su sangre para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Pero esta mujer que solo escuchaba, porque me imagino que no podría participar de las conversaciones por su condición de mujer, pero que siempre buscaba estar a los pies de Jesús, ya había entendido y sabía lo que venía y lo que le iba a pasar a Jesús en unos días. En el Evangelio de Juan nos dice claramente que el que primero criticó a María fue Judas. El primero que levantó su dedo acusador fue Judas. Todos sabemos que Judas era el tesorero del grupo, ¿no? Era el que siempre manejaba el dinero. Y en sus cuentas rápidas y pensaba en su mente que sabía lucubrar tantas cosas, ¿no? Porque después sabemos lo que pasó con Judas. Habrá pensado que si ese perfume María, en vez de romperlo, lo hubiera ofrendado a Jesús y lo hubieran podido vender, él iba a ser el encargado de administrar ese dinero, ¿no? Entonces, como que se puso un poco nervioso viendo que se le iba delante de sus ojos eso que tenía tanto valor y que él hubiera podido usar para su provecho. Seguramente no lo hubiera usado para provecho de los pobres, como lo está diciendo en la crítica a María. Lo hubiera usado para él, pero él estaba como viendo que se le escurría una posibilidad más de hacer lo que él quería con este dinero que se podría haber obtenido. Él critica a María de una manera bastante contundente, pero solamente unas horas después, Judas lo entrega al Señor por unas pocas piezas de plata. Y mirando a Judas pensaba, ¿cuántas veces nos pasa esto? Estamos siempre dispuestos o atentos a lo que el otro hace mal. Estamos dispuestos y atentos a la crítica, a saber lo que tiene que hacer el otro. Me lo digo a mí primera. En estos días esto fue algo que me tocó fuerte. ¿Cuántas veces estamos atentos a lo que el otro hace mal y a no estar atentos a lo que nosotros hacemos mal? ¿Cuántas veces sabemos lo que tienen que hacer los demás y nosotros qué hacemos? ¿Cuántas veces podemos acusar porque no entendemos lo que el otro hace o no vemos el corazón y lo que la otra persona quiere hacer? Pensamos en Jesús, en este relato él estaba compartiendo con sus amigos. Nos dice que estaba en la casa de Simón y la referencia es que dice que Simón el leproso. Ya Simón no estaba leproso, Jesús lo había curado a Simón. Si Simón hubiera sido leproso, ¿podría estar él compartiendo la mesa con los otros? No, los leprosos no podían compartir en las casas y en la mesa con las personas que no estaban enfermas. Así que es seguro que Simón estaba curado y que Jesús lo había curado. También estaba compartiendo con Lázaro. Y él ya sabía que esta era la última vez que iba a estar con ellos, porque después iba a estar con los discípulos y después iba a venir la muerte, la crucifixión y la resurrección. Pero seguramente esta era la última vez que iba a compartir con Simón y con Lázaro este tiempo que a él le gustaba también compartir con ellos. Y como Jesús ya sabía lo que iba a pasar, aunque él estaba dispuesto a morir en la cruz por cada uno de nosotros, no era un tiempo seguramente que la estaba pasando alegre o bien, porque sabía lo que venía. Y para Jesús este acto de María seguramente fue un acto reconfortante. Fue algo que realmente le llenó el corazón. Pensar que esa mujer, que posiblemente, como dije antes, lo tenía o había sido algo que habían dejado sus padres para cuando ella se pudiera casar, porque antes las mujeres tenían que tener dote, tenían que tener cosas para poderse casar. Pensar que esa mujer, si era así que lo tenía para su matrimonio, estaba dejando todo para reconocer a Jesús y adorarle de una manera diferente. Jesús enseguida reconoce la intención de María.
Y frente a la primer crítica de Judas y de los que estaban ahí, porque Judas empezó, pero como hacemos todo, vieron que uno empieza, uno dice, pero después todos nos acoplamos cuando hay algo que marcarle en el otro. Así que Judas empezó criticando, pero después todos los demás también dijeron, esta María, ¿por qué no preguntó? Vieron, a veces hacemos, ¿y por qué no preguntó lo que iba a hacer? Porque le hubiéramos aconsejado que hiciera mejor de otra manera, porque Jesús le iba a gustar más que le diera a los pobres que se derramara sobre su cuerpo. Y si de algo estamos seguros es que Jesús siempre pensó en los pobres. Y siempre pensó en los que no tenían. Cuando el primer domingo Fito nos hablaba de los panes y de los peces y de la multiplicación que hizo. ¿Le dio de comer a cuántos? A 5.000 hombres y todo el resto que había. O sea que no tenemos duda de que Jesús estaba pendiente de la necesidad de los demás. De eso no podemos dudar. Y de las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento acerca del cuidado de las viudas, de los huérfanos. Era algo que Jesús practicaba habitualmente. Pero en este momento, para él, este acto de María, de ungir su cuerpo con ese hermoso perfume, fue algo que reconfortó su alma y reafirmó que esta mujer que no hablaba, que solo escuchaba, había entendido que era el Mesías, que era el Rey de Reyes y que era la esperanza que ella tenía. Y algo más, dice Jesús. No solamente él había entendido y le había quedado claro que esta mujer sabía quién era, sino que dice algo importante y que podemos comprobar que siempre Jesús dijo la verdad, porque en esta mañana estamos hablando de María. Y en el texto dice, cuando termina ya casi el último versículo, el versículo 9, dice, les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncien las buenas noticias de Dios. Qué importante es conocer a Jesús. Qué importante es poder tener la comunión y la relación que María tuvo con Jesús. Para poder saber cómo actuar, para poder saber cómo vivir, para poder saber cómo decidir, tenemos que estar cerca de Jesús. No solamente cantar que el lugar más seguro son los pies de Jesús. Es una canción que nos gusta, a mí particularmente me gusta mucho esta canción. Pero con estar solo a los pies un ratito el domingo, no alcanza. Tenemos que cada uno poder sembrar, poder construir, ahora que está tan de moda esto de construir quiénes somos, tenemos que poder sembrar y construir una relación todos los días con Jesús, de tal manera que lo podamos conocer para poder saber lo que Él quiere que hagamos. Y Jesús se vio honrado, se sintió bien con esto que María hizo. Y Él dice que a los pobres los van a seguir teniendo, a las personas para ayudarlas van a seguir teniendo, pero que María pudo entender que esto era un acto único de adoración, de reconocimiento del amor que Jesús había expresado por ella y aún por su familia. Cuando la Biblia nos habla, siempre nos habla de los 3 hermanos, de Marta, María y Lázaro. Lo resucitó a Lázaro, pero María tenía en su corazón esto que Jesús había hecho por ellos. Y por eso estuvo dispuesta a dar, no creo que solo lo mejor, sino lo único de valor que tenía. Y un comentarista compara esto con la ofrenda de la viuda. Y Fito, volviendo a repetir, Fito nos decía, no importa lo que tenemos para darle al Señor, lo que importa es que se lo demos. Porque lo que para mí puede ser algo muy insignificante, en las manos de Dios puede hacer cosas que nos maravillan. Las cosas tienen el valor que nosotros le damos, ¿sí? Las cosas tienen valor relativo. Para alguno algo puede ser muy valioso y para otro no tener ningún sentido. Ahora me acordé, hace unos años Elena me regaló una foto, ni sé si ella se va a acordar, una foto, no voy a decir porque se va a ofender porque ella era chiquitita, una foto de muchos años que encontró en su casa. Y era una foto en la que está toda mi familia materna. Adriana, que es la más chica de la Garrido, no había nacido, así que miren la foto, los años que tiene. Una foto, no, era una foto en el patio de la casa del abuelo Rosendo, que ella la encontró. Ella sabe más que yo quiénes están en la foto, porque yo algunos, si me preguntan,
no sé quiénes son, me mostró y yo reconocí, por supuesto, a mis abuelos, a mi mamá, a Irene que está en brazos. Miren qué vieja que es que Irene está en brazos. Y ella me dijo, te la voy a dar, porque el día que yo no esté, mis hijos, mis nietos no van a tener ni idea de quiénes están en estas fotos. Pero para vos tiene un valor especial. Y es cierto, para Eugenio, para Esteban, para los nietos, ni saben quiénes son. Si algunos no sé yo quiénes son. Pero para mí tiene un valor especial porque están mis bisabuelos, mis abuelos y mis tíos, que eran como 11, y varios de los primos hermanos de mi mamá, y tiene un valor especial. Y las cosas tienen un valor que nosotros le damos. Azul todos los domingos me reclama si encontré mi muñeca negra, porque ella tiene una muñeca negra. Yo tenía de chica una muñeca negra, uno de mis pocos juguetes, una muñeca negra con pelo bien negra, y hace un tiempo la tengo extraviada la muñeca negra. Pero eso tiene valor para mí, no tiene valor para los demás. Y lo importante que podamos reflexionar y pensar en este tiempo, en que nosotros cada uno podemos darle lo mejor que tenemos a Jesús. No importa qué es, lo que importa es que sea algo que tenga valor para vos. Para servir a Jesús tenemos que prepararnos. Para servir a Jesús lo tenemos que hacer de la mejor manera. Para servir a Jesús debemos dar lo mejor que tenemos. Lo más preciado que tengo lo debo poner al servicio del Señor. Servirlo debe ser un acto de adoración. Y Dios quiere que le sirvamos de corazón. Si hacemos muchas cosas para que los demás nos vean, no tienen valor. Pero si lo que hago lo hago para agradar a Dios, para adorarlo en primer lugar y para servirle, seguramente los demás van a poder ver en mí y en cada uno de ustedes a Jesús y entender que Jesús les ama de una manera incondicional y que estuvo dispuesto a dar todo por cada uno de nosotros. Y les voy a leer algo muy cortito porque ejemplifica mucho lo que en este pasaje Jesús quiso recalcar, para que podamos cada uno reflexionar y pensar qué estamos dispuestos a dar al Señor. La conclusión de todo es muy sencilla. Podemos saber cuánto amamos al Señor pensando en lo que estamos dispuestos a entregarles. Y por supuesto, mientras no estemos dispuestos a honrarle con todo lo que somos y tenemos, nuestro amor por Él seguirá pobre e insuficiente. Pensemos en lo que tenemos de más valor y ofrezcámoslo al Señor, pensando solo en Él. Una historia nos puede ayudar a entender esto de forma práctica. Una vez un predicador al final de una reunión misionera se sintió movido a proponer a la multitud de cristianos allí presentes que presentara a nuestro Señor cada uno algún artículo que apreciara mucho. No con el pensamiento de conseguir méritos, sino como la prueba del profundo amor personal que sentían para con el Señor. Respondiendo a esta proposición, muchos inmediatamente dieron joyas, adornos, artículos costosos que vendieron y que se obtuvo una gran suma de dinero para la causa misionera. Más tarde, recibió la carta de una viuda. Le dijo a este predicador que hacía mucho que había rehusado consentir en que su hija se hiciese misionera, porque le parecía que no podía separarse de ella. Pero bajo el constreñimiento del amor de Cristo, ya no se opondría más, sino que la daría como su más valiosa ofrenda. No olvidemos que solo podremos demostrar un amor puro hacia el Señor cuando no estamos pensando en el costo de lo que le entregamos, sino solo en la grandeza y belleza de su presencia. ¿Qué pensarías de un joven, atento a los muchachos, que va a comprar flores para su novia y que después de preguntar el precio de todas las flores, finalmente le duele gastarse mucho dinero y compra las flores más baratas y las que están un poquito mustias? Qué distinto de aquel otro joven que entra en la tienda de flores y pregunta inmediatamente por las flores más bellas,
justificando que son para su amada. A veces queremos servir al Señor como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos parece, como nosotros queremos, con lo que nos sobra, con lo que no sabemos qué hacer. A veces cuando esta semana pasó, cuando Emilia Gamboa pedía cosas para esta familia que sufrió el incendio, y Ana muy bien aclaró que fueran cosas en condiciones, muchas veces pasa que damos las cosas de una manera que nadie las va a poder usar. Y a veces nos pasa que nos trae gente ropa o cosas que después que nos vamos tenemos que terminar tirando en el tacho de la basura porque traen para otros, por ejemplo, juguetes rotos. Nosotros, por la época que nos tocó vivir, no tenemos la oportunidad de estar a los pies de Jesús y darle a Él en persona lo más valioso que tenemos. Pero sí cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de darle a Jesús lo más valioso que tenemos, sirviendo a los demás. Creo que Jesús está esperando eso de cada uno de nosotros. No importa lo que tenés. No importa si son 5 minutos o 10 horas a la semana. No importa si es la mejor campera o una campera que lavaste y remendaste para que alguien que tenga frío se la pueda poner. No importa lo que tenés. Lo que importa es lo que estás dispuesto a darle al Señor para adorarle y como consecuencia de tu adoración, servirle. Si solo servimos para que el otro vea, si solo servimos para sacarnos un problema de encima, si solo servimos por una cuestión social, hay mucha gente que reparte comida, hay mucha gente que reparte ropa, hay mucha gente que tiene hogares de niños, hay mucha gente que hace cosas, pero nosotros, nuestro primer acto de servicio tiene que ser de adoración al Señor, con lo mejor que tenemos, porque no se lo estoy dando a Leila, a Elena, a Irene, no, lo que estoy haciendo es para el Señor. Si cada uno de nosotros podemos tener esa visión de que cuando servimos lo hacemos primeramente al Señor, seguramente nuestro servicio a Él va a ser mucho más grato y nuestra adoración va a ser un olor fragante como fue el perfume de María.